Mata. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos completamente de acuerdo con esta proposición no de ley. Es que es evidente que Asturias necesita una red de infraestructuras ferroviarias, de cercanías, más propias o propias del siglo XXI y no como las que tenemos en la actualidad, que desgraciadamente los ciudadanos asturianos sufren una red de cercanías y unas infraestructuras más propias del siglo XIX que del año 2016. Y es que es evidente que durante esta legislatura el Gobierno central ha abandonado la red de cercanías ferroviarias en Asturias y este abandono de la red de cercanías produce una pérdida de calidad del servicio y desde mi punto de vista esta ha sido la causa que ha disuadido a los ciudadanos a utilizar el transporte público, en este caso el ferrocarril, las cercanías. Y tal y como recoge además el Plan de Infraestructuras y Movilidad del Principado de Asturias, el PIMA, la principal razón de la pérdida de viajeros en ferrocarril es la falta de competitividad de estos, dado que los tiempos en la red de cercanías en ocasiones duplican, si no triplican, los tiempos en los que tardan los ciudadanos en otro tipo de transporte público, como es el autobús o incluso el vehículo privado. Y todo ello a pesar también de que en Asturias contamos con una oferta muy amplia en cuanto a número de destinos y número de servicios. Y ante esta situación, el Gobierno autonómico, a través del Consorcio de Transportes, creó hace apenas unos meses el Grupo de Trabajo Técnico sobre el Transporte Público en nuestra región y ha enviado numerosas comunicaciones, numerosas cartas al Ministerio de Fomento. Sirva como ejemplo la carta enviada el pasado mes de julio, cuando vivimos en Asturias la nefasta gestión del Gobierno central en cuanto a las suspensiones de trenes en Asturias. La verdad es que sorprende cómo la ministra Pastor no puso las medidas o no se apresuró tanto a solucionar el problema de las cancelaciones en Asturias, no lo hizo de la misma manera como, por ejemplo, lo hizo en el caso también ocurrido en este verano de las cancelaciones de Vueling. Y, señorías, en Asturias existe unanimidad social y política en la exigencia de dotarnos de un buen sistema de movilidad donde el medio ferroviario sea, sin lugar a dudas, o tiene que tener, sin lugar a dudas, un papel capital. Y hay que dejar claro también, yo quiero dejar claro también, como desde el Grupo Parlamentario Socialista, que defender la necesidad de que Asturias tenga unas cercanías ferroviarias acordes al siglo XXI no es incompatible con defender la alta velocidad. Es totalmente compatible la defensa de una red de cercanías propia del siglo XXI, competitiva, con buenos horarios, con buenos tiempos, con la defensa de que la alta velocidad llegue a Asturias cuanto antes y la variante de Pajares se ponga en marcha cuanto antes. Fíjense, accidentes como el ocurrido el pasado viernes en Lena nos obliga a recordar el clamor social y político en defensa de la apertura de la variante de Pajares y accidentes como este nos indican que es urgente la apertura de la variante de Pajares, no solo por ahorrar tiempo los viajes o por mejorar la competitividad de nuestra industria, de nuestras empresas asturianas, por mejorar en definitiva la economía de nuestra región, sino también por motivos de seguridad y para que no ocurran sucesos como los acaecidos el pasado viernes en Pola de Lena. Señorías, Asturias necesita unas infraestructuras y una seguridad acordes al tiempo en el que vivimos y estamos cansados de los retrasos en torno a la variante y de las excusas que siempre pone el Gobierno central. Insisto, y sin ánimo de ser reiterativo, Asturias necesita la variante de Pajares cuanto antes. Y, señora portavoz de Foro, usted indicaba la visita de Ángel Villalba como presidente de FEDE al municipio de Llanes. Y, efectivamente, Ángel Villalba acudía como presidente de FEDE, al municipio de Llanes a anunciar un plan de eliminación de pasos a nivel, un plan que tenía consignado un presupuesto de 2.000 millones de euros destinado a los municipios para eliminar pasos a nivel. Solo en el municipio de Llanes, gracias a ese plan del por entonces Gobierno central del Partido Socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se eliminaron más de 10 pasos a nivel en Llanes y más de 20 pasos a nivel en toda Asturias. Y, desgraciadamente, ¿qué ocurrió? Que cambió el Gobierno central y ese plan fue eliminado. Por tanto, si queremos hablar de lo sucedido del pasado, digamos las cosas o explicamos las cosas bien y contemos la realidad tal y como fue. Y ya voy concluyendo, señorías. Por último, desde el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno del Principado de Asturias, llevamos meses defendiendo que el Ministerio de Fomento apruebe un plan global para las cercanías ferroviarias que modernice el tren a Asturias y resuelva los problemas estructurales que padece, acompañado, sin lugar a dudas, de un calendario con las previsiones presupuestarias necesarias para ejecutarlo. A modo de resumen o de conclusión, apuesta por unas cercanías
una red de cercanías, unas infraestructuras ferroviarias propias del siglo XXI para tener una red de cercanías competitiva y que los ciudadanos utilicen ese transporte público en detrimento del vehículo privado. 2, necesidad de que la variante de Pajares se ponga en marcha cuanto antes. Y 3, exigir al Gobierno central un plan global de cercanías ferroviarias con un calendario de previsiones presupuestarias. Nada más. Gracias.